construir a partir de este seminario un texto final. Bueno, ahora sí voy a darle la bienvenida a Viviana Berger, que es nuestra invitada de hoy en la segunda sesión que se titula Machismo, y voy a hacer una breve semblanza. Ella es licenciada en Psicología, graduada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP, y de la ANEL, Nueva Escuela Lacaniana. Directora de la Nueva Escuela Lacaniana Ciudad de México durante el periodo 2014-2017. Docente invitada en la Maestría de Estudios en Psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana, 2014-2017. Y conferencista en diversas universidades de la Ciudad de México y en otros estados del país. Actualmente es coordinadora del programa de investigación en psicoanálisis y criminología de la ANEL Ciudad de México, y también es coordinadora del seminario sobre las enseñanzas de los enfermos, inserto en el programa de formación clínica en psicosis de la ANEL Ciudad de México. Viviana ha sido docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de psicoanálisis Freud, en diversos seminarios de la Escuela de Orientación Lacaniana, en espacios de presentación de enfermos del Hospital José T. Borda de Buenos Aires, que es perteneciente al Instituto Clínico de Buenos Aires, y bueno, brinda seminarios para la formación de analistas, y también cuenta con diversas publicaciones que quizás, si les interesa, se pueden acercar al final, ¿no? O escribirle para poder saber cuántos textos, ¿no? Hay algo que es importante mencionar en cuanto a su experiencia clínica. Pues ustedes saben que nuestra apuesta aquí dentro de la universidad es a establecer lazos con las escuelas para dar un énfasis en la clínica y no centrarnos en la teoría psicoanalítica. Entonces, ella es consultora del Centro Femenil de Reinserción Psicosocial de Tepepan y en el Centro Varonil de Reinserción Psicosocial, en el marco del programa de investigación en psicoanálisis y criminología de la ANEL Ciudad de México, que vas a anunciar ahorita que van a hacer, ¿no? Sí, invitar a una actividad. También ha trabajado en el Hospital Nacional de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, en gabinetes escolares, en talleres protegidos para pacientes con discapacidad mental y ejerciendo la práctica en consultorio privado desde 1991. Eso entonces, lo tendría que saltar la próxima. Ok. ¿Se escucha? A ver si lo hacemos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se escucha mejor. Los iba a invitar que el jueves de la semana que viene, el 5 de septiembre, tenemos una actividad, todos los primeros jueves del mes, tenemos una actividad del programa de investigación en psicoanálisis y criminología. Y el jueves de la próxima semana, el 5 de septiembre, vamos a inaugurar lo que llamamos las noches del sujeto del crimen, y vamos a presentar una entrevista clínica que llevamos adelante en el Centro Femenil, y la va a comentar vía Webex Silvia Elena Tendlars, que es una psicoanalista de una trayectoria muy importante y que además tiene una experiencia muy vasta en la investigación en el autismo, pero también en la criminología. Entonces es abierto, es gratuito, es el jueves 5 de septiembre a las 19 horas. En octubre, o sea, todos los primeros jueves del mes hay una actividad de criminología. En octubre vamos a tener otro caso también comentado por Silvia, y después noviembre y diciembre hay otras actividades más del estilo de conferencias. Son conferencias a partir de las cuales pensamos con recursos teóricos nuestra experiencia de campo en el reclusorio, ¿no? Y hacemos interlocución con otros programas de otros países que también están concernidos por este tema. Entonces, bueno, les quería hacer esa invitación. Entonces, Aliber, ¿se fue? Sí. Me quedo sola, ok. Bueno, entonces voy a empezar mi conferencia. Le puse un nombre, un título. El título que le puse es Machismo,
un nombre para la segregación? Esto es una interrogación. Entonces, el lenguaje es maleable al contexto histórico y sus acontecimientos, incorporando no solo expresiones nuevas, modismos, neologismos, sino incluso introduciendo variaciones en las resonancias de las mismas palabras de otros tiempos, que cobran nuevos sentidos y significaciones a la luz de la actualización de la época. Al decir de Galeano, el mundo repite, indudablemente, pero en nuevos contextos. Tenemos una tensión entre los núcleos invariables y las modalidades de las respuestas de la sociedad ante eso que itera, que, gracias a la evolución de la civilización y los movimientos civiles, empujan al cambio. Me han invitado hoy a hablar, porque quería agradecer, digamos, se me fue el agradecimiento. Bueno, quería agradecer a Oliver, a Diana, al grupo de investigación en psicoanálisis de la universidad por este espacio y por esta invención también. Bueno, entonces vuelvo. Me han invitado hoy a hablar de machismo, que es un asunto bastante histórico, por decirlo de alguna manera. El machismo nos reenvía inevitablemente a su partener, el feminismo, en particular a la luz de los últimos acontecimientos en nuestra ciudad. Podemos decir que machismo, feminismo son opciones de nombres del lazo social entre los sexos en los tiempos que corren. En el diccionario de uso del español de María Moliner se define el machismo como voy a citar, la actitud de prepotencia del hombre respecto de la mujer en la vida social y familiar. Esta es una definición del diccionario. El diccionario mismo define el término y todas sus declinaciones, macho, machistas, machismo, en referencia a las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente en un sentido de oposición y violencia sexual, en sus formas de rechazo, en la tensión por la distribución de poderes según una lógica de dominados y sometidos. Aquí nos topamos con la trampa del binarismo clásico, cuyo destino anunciado no puede ser otro que el estrago entre los sexos. Cada discurso de la cultura brindará desde su perspectiva elementos para explicar sus causas, su origen y dinámica. Mi intención para la ponencia de hoy es trascender, vamos a ver si lo logro, una lectura que podría hacerse también por la vía de las identificaciones sexuales y las modalidades de goce, para mejor apuntar a lo que se nos revela bajo esta máscara en tantos síntomas sociales de nuestra civilización actual. Es decir, si nos quedamos en el discurso de los hombres y las mujeres, o hablando psicoanalíticamente, si quieren empezamos con la jerga psicoanalítica, el falo y el más allá del falo, la lógica del todo y la lógica del no todo, no sé hasta qué punto seguiremos rondando por el plano de los significantes y sus oposiciones, necesarias para existir en tanto tales y dar algún registro sexual al ser, claro, y no seguirá quedando por fuera en lo que justamente me gustaría hacer hincapié hoy, que es lo que en términos de María Moliner, la autora del diccionario que les menciono, podemos subrayar como la prepotencia. En términos sociales sería la violencia sexual. En términos psicoanalíticos, la pulsión de muerte. Para hablar hoy de machismo, tenemos que considerar el contexto actual específicamente respecto del padre. Hablamos de la caída del nombre del padre, de los tiempos en que el otro no existe. Estas son fórmulas lacanianas que si después quieren las exploramos. Como en estas coordenadas de la época actual, que la nombramos como esta época de la caída del nombre del padre y de los tiempos en que el otro no existe, se afectan las estructuras más profundamente. Y en esa perspectiva debemos preguntarnos qué se nombra hoy día a través del significante machismo. Es decir, no en el plano de los sentidos y los significados,
sino qué se dice cuando se evoca este dato, qué habla allí. En el texto Nota sobre el Padre, Lacan dice lo siguiente: creo que hoy en día el rastro, la cicatriz de la evaporación del Padre es algo que podríamos poner bajo la rúbrica y el título general de la segregación. Vi que también va a haber una clase sobre segregación. Creemos que el universalismo, la comunicación en nuestra civilización, vuelve homogéneas las relaciones entre los hombres. Por el contrario, esto dice Lacan, pienso que lo que caracteriza nuestro siglo, y no podemos dejar de percibirlo, es una segregación ramificada, acentuada, que se entremezcla en todos los niveles y que multiplica cada vez más las barreras. Fin de la cita. Entonces, el machismo podría ser, es una hipótesis que habrá que explorar. Les digo que también yo estoy en esta investigación, o sea, no van a escuchar nada acabado, por supuesto, sino más bien unas primeras líneas. Entonces el machismo podría ser uno de los nombres que toma la segregación en nuestros tiempos, a través de lo cual se expresa una de las formas de la violencia entre los sexos. Es una hipótesis a explorar. Bueno, esto era una introducción. El siguiente apartado lo denominé el psicoanalista clínico y el psicoanalista ciudadano. El psicoanalista no puede omitir la perspectiva clínica, que al poner la lupa en el caso por caso no es universal, y por ello siempre aporta una dimensión novedosa que ilumina una perspectiva ignorada por los discursos instituidos. Entonces, antes de lanzarme de lleno al desarrollo de algunas herramientas teóricas que quiero compartirles para pensar el tema, me parece importante aclarar que el psicoanalista no se focalizará en el valor social de la denuncia, en la reivindicación y las conquistas que el cuestionamiento de estos significantes implican para el progreso de la dignificación y el respeto a las mujeres. El esfuerzo del analista clínico es explorar caso por caso a qué goce responden estos discursos en cada uno de los sujetos, redireccionando los dichos del sentido común a su referencia con el inconsciente individual. Obviamente es un aporte a la problemática general desde un ángulo que, por supuesto, no agota en absoluto el asunto, solo aporta una perspectiva más. Para el analista siempre se tratará de ubicar en cada sujeto su manera singular de relacionarse con ese goce que se trafica por los desfiladeros de los significantes, que cuando se amarran al discurso de la época, se tornan aún más encubridores. El esfuerzo, tal como lo ha enseñado Lacan, será el de no comprender, más bien interesarse en saber por qué, a qué alude, forzando para que el sujeto pueda decir algo más al respecto y cada vez mejor, en un imperativo de precisión que permita el surgimiento de un decir singular sobre el goce. Esto es desde el punto de vista del analista clínico. Pero también tenemos el analista ciudadano, que debe asumir un compromiso social con su tiempo ante el malestar en la cultura. Igualmente, más allá de su persona, desde el ejercicio de su función en tanto deseo del analista y en concordancia con los principios del psicoanálisis, para atender el real de nuestra civilización. En este sentido es que quizás las reflexiones que puedan extraer de las categorías psicoanalíticas para pensar el machismo puedan hacer un aporte a este debate actual. Entonces, esta ponencia estará orientada por estas coordenadas: la perspectiva clínica del caso por caso, y por eso les traje una viñeta, y las enseñanzas que de allí se puedan extraer para pensar la problemática, y algunas herramientas teóricas para leer el malestar en la cultura que se expresa bajo el significante machismo. Bueno, el punto siguiente es una interrogación: ¿el patriarcado en el diván? Hace poco escuché a una feminista reclamar a los psicoanalistas cuándo es que iban a poner finalmente al patriarcado en el diván. Tal cual.
Patriarcado es otra de las palabras de los viejos tiempos que hoy se ha puesto nuevamente en circulación. Heteropatriarcado, seguramente ustedes la escucharon hablar, para mí fue la primera vez que escuchaba decirlo, también surgió durante aquel evento una innovación bastante interesante que yo personalmente no conocía. Entendí que alude a que la dominación del patriarcado no es solo asunto de los hombres, sino también de las mujeres que sostienen esa hegemonía. O sea que esta nueva fórmula hace un giro que implica también al otro del sexo opuesto que participa y sostiene ese discurso. El patriarcado en el diván me pareció una formulación curiosa que me ha inspirado las primeras ideas para esta ponencia. En primer lugar, en términos psicoanalíticos, me parece fundamental distinguir entre lo que es el padre, el nombre del padre y el patriarcado. Para el psicoanálisis son tres cosas distintas. Patriarcado no es una palabra que en sí misma, tampoco machismo, pertenezca al vocabulario psicoanalítico. Digo, tampoco machismo. El psicoanálisis cuenta en todo caso con una categoría denominada función paterna. En cuanto al padre, para el psicoanálisis, no es otra cosa que un significante más. No es el padre de la realidad en sí mismo, sino que lo tomamos como un significante del discurso y en los términos de una función que opera o no opera a la hora de la constitución del psiquismo, determinando la estructura subjetiva. Si esto es un poco complejo, después lo amplio. En términos conceptuales, la función del nombre del padre ubica al padre en tanto tiene una incidencia sobre la madre y es central en la realización del Edipo, condicionando el acceso del hijo al tipo de la virilidad en el sentido de la transmisión de una identificación que permite a cada hombre aprender cómo llegar a serlo. A su vez, más allá del aporte de una identificación fálica, así la llamamos, que es la identificación al padre, pero no a la persona del padre, sino a lo que transmite ese padre, entonces, más allá del aporte de una identificación fálica, este régimen paterno funciona limitando lo que llamamos el goce, o sea, ejerce una función ordenadora, en la medida en que instaura una ley que ordena los lazos sociales y las relaciones de parentesco a partir de la prohibición del incesto. En términos freudianos, el padre es el que dice no te acostarás con tu madre. Finalmente, subrayemos que para el psicoanálisis, el padre edípico es el operador de una humanización a partir de la organización del deseo que da fundamento a una psicopatología. Ahora bien, este es el padre de la ley, que funge al servicio de, que pone un orden al goce y funda una estructura y hace advenir, articulado a la prohibición, un deseo. Pero hay otra faceta del padre, podríamos decir el padre amo, que no es justamente un padre al servicio de, sino más bien es un padre hegemónico. Freud lo explicita a partir del mito del origen de la civilización en su texto Tótem y Tabú, desde donde argumenta el valor del padre muerto, porque es un padre simbólico, el padre de la ley, y el padre como función de la ley en la estructura que recién mencionaba. El padre de este mito de origen es la excepción que funda la regla. Es lo que, no sé si habrán escuchado hablar, el padre de la horda primitiva. Es un padre terrible y celoso, poseedor de todas las mujeres, amo del goce total y dueño de imponer su ley según su voluntad. Se trata de un padre que no está sometido a una ley por encima de él. Más bien, él encarna la ley misma. Viene a cuento esta frase que circula en el discurso de algunos, o mismo en algunas canciones populares, de yo soy la ley, ¿no? Ese que habla así es un padre que no ha pasado por la castración. Entonces vale la pena discernir entre lo que sería, por un lado, el padre como transmisor de una ley, y por otro lado, lo que llamamos el padre del goce, el padre gozador.
Bueno, entonces, ¿qué dice el mito freudiano de Totem y Tabú? Es un pequeño apartado. En el mito que propone Freud, cuando los hijos varones alcanzan la edad y la fuerza de desafiar a este padre absoluto, cuando adquieren condiciones de entrar en una rivalidad con él, estos son condenados a un destino despiadado. Por un lado, son castrados en lo real, de manera tal que pueden seguir perteneciendo a la horda sin amenaza sexual. O caso contrario, si quieren conservar sus genitales y su sexualidad, son expulsados de la comunidad. De este modo, el padre se asegura que las mujeres quedarán bajo su égida. El mito dice que estos hijos se unen en una especie de complot para terminar con esta situación. Los hermanos se alían, matan al padre y lo devoran. Es un mito, ¿no? Pero bueno, es el mito de lo simbólico. Sin embargo, una vez perpetrado el asesinato, se hace presente una especie de conciencia de culpa en ellos y entonces se termina realizando eso mismo por lo cual se habían aliado en el asesinato. Ellos mismos se prohíben el acceso a las mujeres, en una especie de obediencia psíquica al padre y con efecto retardado. Renuncian a las mujeres y al poder y se imponen un pacto de convivencia. Vemos de este modo la función pacificadora de ley y de ley del padre muerto. De este modo, Freud explica el origen de la cultura, un asesinato mítico primordial y la renuncia pulsional. Este tema de la renuncia pulsional es importante porque ahí implica una especie de cesión de goce, ¿no? de renunciar a que yo soy la ley y mi goce es el goce absoluto. Entonces esa renuncia funda un ordenamiento social, en tanto que las consecuencias de este asesinato es que una vez muerto el padre, se instaura la ley por la cual las mujeres del padre pasan a ser prohibidas. Por efecto de este pacto, se instituye la prohibición de gozar de una mujer, la madre. Y así, al instituir una prohibición, se abre y se funda el campo del deseo. Noten que los mitos freudianos versan sobre la figura del padre muerto, abriendo un modelo de funcionamiento que se inscribe en la dimensión simbólica. Siempre que hablamos del padre muerto es un símbolo, es una ley, es un ordenamiento. El padre en tanto simbólico y por ende en equivalencia con un significante. No se trata de matar efectivamente al padre, que tenemos casos en los centros que justamente se da eso, pero porque ha fallado toda esta simbolización. En algunos casos hay que ver. Bueno, entonces no se trata de matar efectivamente a nadie y mucho menos al padre en la realidad. Es una operación simbólica. Habrá que ver caso por caso cuando esto sucede, cuando se mata al padre en la realidad, pero evidentemente si debe realizarse en la realidad es que de alguna manera no ha habido una falla en el proceso de simbolización de la ley y por eso muchas veces terminan presos. El asesinato solo hubiese dado otro protopadre. Lo que cambia es que sobre ese asesinato se hace un pacto fraterno, que es lo que se conoce como la entrada de lo simbólico y la constitución de la civilización. El pacto fraterno implica una renuncia que Freud explicita de manera muy simple. Hay que repartir ese goce absoluto y la manera de repartirlo es que ninguno lo tenga totalmente. A la luz de estas coordenadas, podríamos articular el patriarcalismo como el imperio del padre de la horda primitiva, que ejerce su capricho e impone su propio goce sin ningún límite y de manera arbitraria. Es la versión del padre gozador en los términos de la perversión polimorfa del macho. No es el padre muerto simbólico de la ley, sino que es la versión real del padre vivo, despiadado, que se maneja a su antojo, desconociendo todo orden más allá de él. Los significantes del discurso social, machista, machismo, macho, resuenan en el aparato conceptual psicoanalítico en esta perspectiva de la versión del padre del goce absoluto.
es la hegemonía de la dominación masculina en términos de un sin ley. Lo cual no quiere decir que eso sea un hombre, ¿no? Nada que ver. O sea, el hombre está atravesado por una ley. Esto estamos hablando de lo que no está regulado por una ley y hace y deshace a su antojo. En alguna versión más simbólica, digamos, en lo que decimos cuando funciona la ley, en el plano cuando machista o machismo o macho es una identificación, así como feminista, pero fíjense que siempre estamos en los opuestos. No quería caer en eso, pero evidentemente siempre hay que tocarlo. Cuando es una identificación, es decir, que tiene valor simbólico, no que es la realización de ese goce absoluto, no sé qué me dice. Cuando es una identificación, remitiría más bien a un semblante para sostener una masculinidad, una identidad de hombre, rayando en la impostura viril, cuyo núcleo Freud ubicaba en el repudio a la feminidad. Freud habla mucho de esto. Toma una idea de Adler que sostenía que de esta manera el hombre compensaba su sentimiento de inferioridad para Adler, como con una exacerbación, como una exaltando esta cuestión para compensar eso. Para Freud lo va a leer en los términos de una especie de revuelta hacia su propia posición pasiva. Es decir, cuando estamos hablando en estos términos, insisto, estamos asumiendo el funcionamiento de la castración, que es justamente lo que al hombre le angustia tanto, y el odio a lo femenino y su rechazo van en la línea de una defensa frente a esa angustia, pero en un plano muy diferente de lo que sería el padre unilateral, autoritario, desenfrenado, monstruoso, donde no se asume la realización del significante padre a nivel simbólico e impone y realiza su goce a su antojo. Es el caso extremo de estos del padre gozador que encontramos, por ejemplo, en las violaciones, los abusos, las violencias, los crímenes. Este último no es el que, respondiéndole a la feminista que hablaba del patriarcado del diván, ese el del patriarcado, no es el que va a venir a la consulta, ni se va a tumbar en un diván a preguntarse por su sufrimiento, porque no se pregunta por nada de eso. El del diván, el que está en el diván, responderá, o sea, el que se tumba en un diván, a un sujeto dividido, angustiado, que se interroga sobre sus síntomas y que intentará elaborar la forma particular en que se inscribe la falla de la metáfora paterna y sus síntomas en el amor, el deseo, la pareja, la paternidad, etc. Y en tal caso, lo que escucharemos en el diván son las marcas traumáticas de ese padre patriarcal sobre los sujetos. Bueno, entonces la siguiente parte se llama sobre los crímenes del padre del goce. Ahora bien, según Freud, la civilización se constituye sobre el mito del asesinato del padre primordial que posibilita el ingreso del sujeto a un programa de civilización ordenado bajo una ley simbólica. Me preguntaba sobre los casos en que falla la simbolización de ese asesinato del padre que instauró del padre de la horda primitiva y lejos de aquel sujeto del deseo que adviene con la ley, nos encontramos con un sujeto ejecutor de actos criminales. La instancia superyoica, heredera del complejo de Edipo, que regula el goce, está afectada en estos casos, y en vez de dar un ordenamiento, más bien ejerce una fuerza que empuja al goce y a la transgresión. Este mecanismo se observa muy claramente en lo que es la clínica del pasaje al acto criminal, en la que no encontramos al sujeto de la palabra, que se hace preguntas, si está trastornado, y se atormenta con indecisiones y demás, Hamlet, ¿no?, que posterga todo lo que puede el asesinato del tío, sino que no encontramos a ese, sino que encontramos al sujeto de una brutal impulsividad sin ley, en la que el goce y el imperativo categórico son una sola cosa. Les compartiré una viñeta. Después discutimos. Se trata de un sujeto que después de 17 años de reclusión se dirige a un analista para ser escuchado. Dirá lo siguiente: si no hablo con alguien, me quemo. Dirá con desesperación. Se siente invadido por una gran ansiedad y tristeza. Le quedan más de 20 años de condena que no cree poder soportar.
dice lo siguiente: me estoy volviendo loco, es una gran tortura, quiero morirme, quiero que me lleven con el presidente, quiero que me den la pena de muerte, no puedo soportar más, destruí a mi familia, lastimé a mis hijas, lo que le hice a mi esposa no tiene perdón, soy cristiano y las hermanas me dicen que Dios ya me perdonó, pero no sé, dicen que me perdone a mí mismo, pero no puedo, eso me sigue en la cabeza. Fin de lo que dice el paciente. Fíjense que lo que se le hace insoportable no es el encierro en sí mismo, sino el tormento de culpa que está padeciendo a raíz de que está encerrado y ya no puede seguir cometiendo sus pasajes al acto criminales. Confesará luego que si bien trae 8 procesos, en verdad las violaciones que cometió fueron muchas más. Su fantasía era, dice así, tomar mujeres por la fuerza. Hasta que en una ocasión, hacia los 20 años, ya no pudo controlar más esa fantasía y pasó al acto. Iba camino a su casa en coche, vio a una mujer caminando sola por una calle, no acudió a él ningún pensamiento, solo el impulso de hacerlo. Por supuesto lo hizo. Por ese entonces tiene un accidente que no le permite continuar con el trabajo que tenía y empieza una vida de stripper, sosteniendo a su vez una pareja travesti con quien comienza una vida de perversión. Secuestra mujeres, les roba y las viola. Sobre los crímenes dirá que no podía evitarlo. Era una idea constante que lo oprimía, que no podía contra ella, solo pensaba en consumarlos. Sabía que era delito, pero en ese momento no le importaba. Vivía el acto con inmenso placer. Inmediatamente después sentía una inmensa calma, paradójicamente efímera, pues unas horas después se sentía culpable, extraño, pero desesperaba por volver a hacerlo. Ya en el reclusorio comienza a concurrir a Alcohólicos Anónimos, dado que asemeja lo que le pasaba en aquel momento con una adicción, algo que no podía controlar y que lo gobernaba en cuerpo y espíritu. Previa a la consulta había comenzado a estar atormentado por pesadillas que revelaban reminiscencias de lo vivido, sueños a los que llama ilícitos, también así habla de su sexualidad, e incestuosos, fíjense el dato del incesto es muy importante, con su hermana y su madre y entre ellas. Por otra parte, cabe mencionar que desde hace un tiempo está casado con quien era la pareja del hermano, que además sabía sobre sus delitos, aunque ignoraba sobre las violaciones según dicen. Acá podemos decir el heteropatriarcado, ¿no? En sus recuerdos y fantasías, la sumisión y el control son inseparables de su goce sexual. Confesará que a pesar de estar en reclusión, lo llama así, ese instinto tan fuerte, aún, fíjense que lo llama instinto, aún no se le quita y resurge cuando ingresan mujeres de otros lugares. El que lo trata es hombre, ¿no? De su infancia narrará episodios incestuosos suyos y al interior de su propia familia. Por el momento, la institución carcelaria ha funcionado como solución ortopédica para este sujeto a quien le ha fallado su propio sistema de interdicción. A partir de la emergencia de la angustia, algo del asentimiento subjetivo de la culpa comienza a aparecer y, según relata el analista tratante, a partir de las entrevistas con él, se da un desplazamiento de lo que él llama la sexualidad ilícita hacia la fe cristiana y empieza a estudiar religión y a predicar. Pero como vemos, lo que él llama el instinto tan fuerte no se le quita. Para concluir, y para poder hablar, ¿no?, diría que la clínica carcelaria en particular nos confronta sin velos con un real simple ley que retorna con una crudeza inusitada. Podrá nombrarse machismo para algunos, pero lo que la clínica nos enseña es que más allá de las luchas entre los sexos existe un real que retorna de una manera sensacional y en el extremo impulsa actos delictivos que deben tener su consecuencia. La voz, esas voces son perfectamente reales y no solo para el sujeto. Ya en 1933 Lacan escribía, es una cita de un texto de él, hay algo allí que hace a la estructura misma de lo social. El psicoanálisis, en tanto partener del otro social, está allí convidado también.